I am so excited to be with you here tonight. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes esta noche. I am Pastor Tony Walliser, one of the pastors here. Yo soy el pastor Tony Walliser, uno de los pastores aquí. And I'm so pleased to be next to your pastor, Pastor Carlos. Y estoy muy alegre de estar aquí con el pastor Carlos esta noche. If you have your Bibles, turn in them to the book of Nehemiah in the Si Old usted tiene sus Testament. Biblias ahí con usted, ¿por qué no lo abre en el libro de Nehemías, por favor? Or you could also take out these Bible study outlines that we provide O for puede you. usar estas guías que se les entregó al principio del servicio. We always encourage you to follow along and take notes as we study God's Word together. Siempre queremos animarle a usted a que tome notas a medida que vamos estudiando la Biblia y la palabra de Dios juntos. Because when you write down what God says to you, you'll hear Him speak more in the future. Porque cuando usted escribe lo que Dios le habla, usted va a escucharlo a Él hablarle más en el futuro. At the beginning of every year, I seek to share the vision with our Y a congregation. principio de cada año yo siempre tengo el deseo de compartir con nuestra iglesia cuál es la visión para este año. This is important because the Bible says without vision the people Y esto perish. es muy importante porque la Biblia nos habla de que sin visión las personas perecen. Without vision we get distracted and get off course. Sin visión nos distraímos y salimos de la carrera. But with clear vision we have a laser focus on what God wants us to Pero con do. esa visión clara entendemos hacia dónde Dios quiere llevarnos y lo que Él quiere hacer. Last year's theme for our church was the power of the gospel. El año pasado nuestro lema era el poder del evangelio. And last year we had a front row seat of watching God transform people through the power of the gospel. Y el año pasado tuvimos nosotros como participantes a primera vista de cómo Él puede transformar a las personas a través del poder del evangelio. We saw over 300 people come to faith in Jesus Christ and follow the Lord in Más de baptism. 300 personas entregarle su corazón a Jesús y bautizarse. In all of our 16 services and 6 venues, we've grown by over 1,000 people. Y en más de 16 servicios, 6 diferentes localidades, hemos crecido por más de 1,000 personas. And as part of last year's vision was this Y service. como parte de la visión del año pasado era este servicio acá. Amen. We are so blessed to have Pastor Carlos and the incredible team and each one of you here today. Y estamos muy bendecidos de tener al pastor Carlos y a todo el equipo y a cada uno de ustedes aquí esta noche. God has done incredible things through this Él ha congregation. hecho cosas increíbles a través de esta congregación. Now, in our church, we had 2 big building projects. Ahora en nuestra iglesia también tuvimos 2 proyectos grandes de construcción el año pasado. At our North Ottawa campus, we had this pavilion that we built. En el campus de North Uruguay construimos como un pabellón donde las personas pueden hacer comunidad juntos. That's where their students meet, their small groups meet, and they also have fellowships También there. los jóvenes y los grupos pequeños se reúnen en ese lugar. Also, at our Appison campus, we've seen rapid growth of the children's ministry. Y en nuestro campus de Appison hemos visto mucho crecimiento específicamente con los niños. So we had to expand their children's area, and now it's up and being used Y for tuvimos que children. expandir esa área para poder servir a más niños y ahora ya está lista y lo está operando. Now, those 2 building projects cost about $4 million. Y esos 2 proyectos de construcción nos costaron casi $4 millones. But we were able to build them debt-free through the generosity of God's people. Pero pudimos construirlos sin deuda gracias a cómo cada uno de ustedes da y la generosidad de ustedes. Praise the Lord. Amen. As we were praying about the vision for this next year, Y a medida que yo estaba pensando en la visión de este año que viene, what kept coming to our heart was the joy of the lo Lord. que seguía llegando a mi corazón era el gozo del Señor. So this year, you are going to learn how to experience the joy of the Lord. Así que este año prepárese para aprender cómo experimentar el gozo de Dios. In fact, turn to the person next to you and say, you're going to experience the joy of the Lord. Dígaselo a la persona que tiene a la par, tú vas a experimentar el gozo del Señor. But here's our problem. Pero aquí está el problema, We have the wrong concept of God. Tenemos el concepto equivocado de Dios. Many people think that God is this cosmic killjoy that just wants to thump you. Muchas personas piensan que Dios es el matador cósmico del gozo y que lo único que quiere hacer es herirte. He has a frown on his face and he's just waiting for you to get out of line. Que siempre está enojado y lo único que está esperando es que tú metas la pata. Our image of our Heavenly Father often comes from our image of our earthly Father. Pero la imagen de nuestro Padre Celestial muchas veces viene en base a nuestra imagen de nuestro Padre terrenal. If our earthly Father was stern or distant or disinterested, that's the way we think God Si is. nuestro Padre terrenal era una persona seria o quizá distante, así es como nosotros pensamos que Dios es con nosotros. But you need to understand, God is the most joyous being in the Pero universe. usted tiene que entender algo, es que Dios es el ser con más gozo en el universo. One of God's chief characteristics is joy. Una de sus características es el gozo. You've heard of the fruit of the Spirit. ¿Usted escucha el fruto del Espíritu? One of the first fruits of the Spirit is Y joy. uno de los primeros frutos es el gozo. Joy emanates from God. El
el gozo emana de Dios. Let me show you a passage in the Old Testament that teaches Le that. voy a mostrar un pasaje en el Antiguo Testamento que nos enseña esto. Psalm 116. Salmo 116. Y dice así: y mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. If you want fullness of joy, you got to get in God's Si tú presence. quieres plenitud de gozo, tienes que conocer a Dios. Notice how the prophet Isaiah predicts this joy in Mira Isaiah. cómo el profeta Isaías predice este gozo. Dice que aquellos que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ellos regresarán cantando con gozo inexplicable, y la tristeza y el dolor desaparecerá, y ellos encontrarán gozo y felicidad. I want in on that kind of joy. Yo quiero ese tipo de gozo, But here's our problem. pero aquí está el problema. We're filled with worry and anxiety. Estamos llenos de preocupación, de ansiedad. So we miss out on God's joy. Entonces no podemos experimentar ese gozo. I have 4 grandgirls that live in town. Yo tengo 4 nietas que viven aquí en la ciudad. They're about 4 years old, Tienen como 4 años más o menos. so they have no problems and no worries. Entonces no tienen problemas ni preocupaciones. So everything with them is fun. Y todo con ellas es divertido, feliz. Whenever it's bath time, it's not bath time, it's playtime. Cuando se tiene que tomar un baño, pues no es la hora del baño, es la hora de jugar. Whenever it's time to get dressed, it's not time to get dressed, it's time to have fun. Cuando se tiene que cambiar, no es hora de cambiar, sino es hora de divertirse. Whenever it's bedtime, it's not bedtime, it's time to play around. Cuando no se tiene que ir a dormir, no es hora de irse a dormir, sino es una hora para jugar también, de irse a dormir. Whenever it's time to get in the car, it's not time to get in the car, it's time to run around and have fun. Cuando tiene que meterse al carro, no es tiempo para meterse al carro, tiene que correr alrededor del carro y no meterse al carro y pasarla de bien, ¿verdad? Divertirse. They experience great joy because they have no worries. Experimentan un gran gozo porque no tienen preocupaciones. Your heavenly Father wants you to experience Y that su kind of Padre joy. Celestial también quiere que usted experimente gozo a esa magnitud. In our passage in Nehemiah 8, we're En going to nuestro learn how to do pasaje en that. Nehemías 8 vamos a aprender cómo nosotros podemos vivir de esa manera. We're going to teach you the scripture, Le vamos a enseñar la escritura, then apply it to your life, aplicarla a su vida and then make application for our church. y luego aplicarla a nuestra iglesia. Let me give you a little context of what was going on here. Quiero darle contexto de lo que está sucediendo antes de que leamos el This pasaje. was about the 5th century BC. Esto fue más o menos en el quinto siglo antes de Cristo. The people of God had been held in captivity and now they've come back to El Jerusalem. pueblo de Dios había estado en cautividad y acaban de regresar a Jerusalén. But everything was tore down and in disarray. Pero todo estaba roto y en desorden. Nehemiah was in the court of the Persian king. Y Nehemías era parte de la corte del rey de Persa. He asked if he could leave and go be the governor of Jerusalem. Y entonces él pide poder ser enviado a ser el gobernador de Jerusalén. And he goes there and he sets up the government. Así que él comienza e inicia a establecer un gobierno. They rebuild the wall in record time. Reconstruyen las paredes de la ciudad en tiempo récord. But there still was something missing. Pero aún hacía falta algo. Because restoration is more than building a wall. Porque restaurar las cosas es más allá de construir algo, o en este caso construir la True pared. restoration is restoring the heart. La restauración verdadera es restaurar nuestros corazones. Restoration's more than the external. La restauración es más allá de lo externo. True restoration is the reviving of the heart. La restauración verdadera es cuando nuestro corazón se aviva nuevamente. That's what we discover in Nehemiah Y 8. eso es lo que descubrimos en Nehemías capítulo 8. There's 4 principles on how you can experience the joy of the Lord. Y hay 4 principios que vamos a hablar el día de hoy de cómo usted puede experimentar el gozo de Dios. And I want you to jot them down Y yo quiero que tonight. usted los escriba esta noche. Number 1, first, you El must primero hunger for the Word of God. es que usted tiene que tener hambre por la palabra de Dios y lo puede escribir en su guía. You must hunger for God's Word. Hambre por la palabra de Dios. The people knew they needed more than just walls and a good government. Y las personas sabían que necesitaban más que solamente paredes y un buen gobierno. They needed to hear from God. Ellos necesitaban escuchar de Dios. Notice what it says in verse 1. Mire lo que dice en el versículo 1 y dice así: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza y justo delante de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. You want me to keep going? That's the first one. That's good. Good. I am a teacher of God's Word. Ahora, yo soy un maestro de la palabra de Dios. So is Pastor Y Carlos. también es el pastor Carlos. Ezra here is a teacher of God's Word. Esdras aquí es ese maestro de la palabra de Dios. But he didn't have to chase down the people and beg them to hear God's Word. Pero observe de que él no tenía que ir persiguiendo a las personas pidiéndole que vinieran a escuchar la palabra de Dios. No, they came to him and said, teach us God's Word. Es más, ellos llegaron a él y le pidieron, enséñanos la palabra de Dios. You have God's Word. We want to hear it. Tú tienes la palabra de Dios, queremos escucharla. And so notice what they did. Y observe lo que ellos hacen.
verse 2, just the En el first part. versículo 2, vamos a leer la primera parte. Y el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. That's the very first day of the new Y year. eso fue el primer día del año nuevo que él lleva este libro hacia la asamblea. It's always a good idea to start reading God's word at the beginning of the year. Y es importante de que todos podamos empezar a leer la palabra de Dios a principio de este año. Notice again the whole passage now. Mire todo lo que dice en el pasaje, por favor. Dice: ante la asamblea, que incluía a los hombres, las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender, se le puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, y desde el temprano por la mañana hasta el mediodía leyó en voz alta todo lo que ellos podían entender. Todos a los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente a la lectura del libro de la ley. Now you think that Carlos preaches long messages. Ahora usted puede pensar de que el pastor Carlos predica mensajes muy largos, Ezra's message was from the morning till noon. pero el mensaje de Esdras fue desde la mañana hasta el mediodía. That is a 6-hour sermon. Es un sermón de 6 horas. And nobody was walking out thinking it was too long. Y nadie estaba saliéndose pensando de que era demasiado largo. Nobody was falling asleep like maybe some of you do. Nadie se estaba quedando dormido como algunos de ustedes quizá. Nobody was jiggling their keys saying, hey, we got to go to the restaurant. Nadie movía sus llaves para decir, hey, ya me tengo que ir al restaurante. No, they were hungry and anticipating God's word. Tenían mucha hambre y anticipación para escuchar la palabra de Look at Dios. verse 3. Mire el versículo 3 y dice así: desde temprano a la mañana y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Now, why were they so attentive of God's word? Ahora preguntémonos un poco, ¿por qué ellos están tan atentos a la palabra de Dios? Because they had been in captivity for over 70 years. Porque habían estado en cautiverio por casi 70 años. Most of them had never heard of the word La of God. mayoría de ellos nunca había escuchado la palabra de Dios. Now, we take God's word for granted. Y nosotros muchas veces damos la palabra de Dios por sentado. Many of us have a number of Bibles on our shelves. Muchos de nosotros tenemos muchas Biblias en nuestra casa, en nuestras repisas. We got Bible translations on our Traducciones de la phone. Biblia en nuestro móvil. And yet, Y aún así, we ignore it. la ignoramos. I think of it like going to the grocery store. Piénselo como ir al supermercado. We go to the grocery store and we just assume it's going to be filled with groceries. Nosotros vamos al supermercado y asumimos de que va a estar lleno de surtido. But you go to certain parts of the world, Pero usted viaja a diferentes países de este mundo. or socialist countries like Cuba Países socialistas quizá como or Cuba North Korea, o Corea del Norte. and they come here and they're in tears when they see how much food we have. Y hay llanto cuando las personas entran al supermercado y ven cuánta comida tenemos nosotros aquí. Because we take it all for granted. Porque nosotros muchas veces damos por sentado esas bendiciones. That's not just food, it's the Word of God. Eso no es solo comida, es la palabra de Dios. And so they were starting to honor God's Word. Así que ellos empezaron a honrar la palabra de Dios. So I want us to all do something right now. Así que yo quiero que hagamos algo todos en este momento. If you can, I want everybody to Si stand usted up. tiene la habilidad, póngase de pie, por favor. Everybody stand. Todos los que puedan pararse aquí, párense, por favor. Notice what happens next, verse 4. Mire lo que dice en el versículo número 4. Y el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. That's verse 4. Yeah. Why was he on that ¿Por platform? qué estaba Because él en una plataforma? he was exalting the Word of God. Porque él estaba exaltando la palabra de Dios. Now look what it says in verse Ahora 5. mire lo que dice el versículo 5. Y Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Y cuando vieron que abría el libro, se pusieron de pie. Why were they all standing up? ¿Por qué se estaban poniendo de pie? Because they were honoring God. Porque estaban honrando a Dios. They were saying, God, we're under your authority. Ellos estaban diciendo, estamos debajo de We tu are autoridad. standing in honor of you. Estamos de pie honrándote a ti. When you go in a courtroom before a judge, Cuando usted entra a una corte frente a un juez, somebody says, all rise. alguien dice, todos de pie. Why? Because ¿Por we're qué? honoring that person. Estamos honrando a aquella persona, al juez. We're saying we're under their authority. Estamos diciendo que estamos debajo de su autoridad. Well, we are all under the authority of the Word of Y God. todos hoy estamos aquí debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Notice the very next verse of Dese what cuenta lo happens. que dice el próximo Verse- versículo y lo que sucede. Dice así: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y el escriba y los levitas que interpretaban el pueblo dijeron. Amen. You can be seated. Puede tomar su asiento, por favor.
Now, anytime that there is the hearing of God's word, there's two very important parts. Ahora, cuando usted escucha la palabra de Dios, hay dos cosas importantes que suceden. The hearer must be attentive, El que escucha tiene que poner atención and the speakers must be clear. y los que hablan tienen que ser claros. If you come here, we want you to learn the word of Si God. usted viene aquí, nuestro deseo es que usted aprenda la palabra de Dios. If you leave one of our services and all you got is a few anecdotes and a humorous story, we have done a poor job. Si usted se va de aquí y solamente recibió algunos antídotos y algunas historias de humor, hemos hecho un mal trabajo. This is why we teach the word of God. Esa es la razón por la cual enseñamos la palabra de Dios. What I have to say doesn't make any difference. Porque lo que yo tengo que decir no es lo que hace la diferencia, But what God has to say makes all the important pero thing. lo que Dios nos dice es lo que hace la diferencia verdadera. But it's not just enough to hear God's word, we've got to make it practical to your life. Y no es suficiente que nosotros escuchemos la palabra de Dios, sino hay que hacerla práctica para nuestras vidas. So that you understand how God's word affects your life, your marriage, your family, your work. Para que usted entienda cómo la palabra de Dios afecta su vida, su familia, su matrimonio, su trabajo. So if we want the joy of the Lord, the first thing you got to hunger for Y God's si word. queremos nosotros el gozo del Señor, tenemos que tener hambre por la palabra de How Dios. can you do this? ¿Y cómo lo podemos hacer? Start reading the Bible every day. Lea la Biblia todos los días. Out in the atrium, A you la have these entrada, little Bible reading tenemos guides. estos planes para leer la Biblia en el año. 10 minutes a day, you can 10 read through the entire minutos Bible. del día puede leer la Biblia completa en un año. 5 minutes a day, you can read through the New Testament twice. Y en 5 minutos al día usted puede leer el Nuevo Testamento 2 veces en el año. Another thing that you can do is Otra you can cosa que learn podemos hacer es puede aprender to do a Bible study. a hacer un estudio bíblico. 20 minutes a day, 20 minutos al día. take a paragraph of the Word of God, Tome un párrafo de la palabra de Dios. and simply go through what we call a SOAP. Y siga los pasos que nosotros llamamos soap en inglés, que es la palabra de jabón, pero ahí en español Sorry. le dice cómo funciona. S is for Scripture, S es por escritura, O, O observation, es por observación, A, application to your A life, es de aplicación a nuestra and vida then P is prayer. y P es de oración. I've been doing this for a number of years, Yo llevo muchos años haciendo este método and it has radically changed my life y ha cambiado mi vida de una manera and my radical. relationship with Y Almighty mi God. relación con Dios. You can do this. Usted lo puede hacer. It's just that simple. Es así de sencillo. So if you want the joy of the Lord, Así que si usted quiere el gozo del Señor, it starts with a hunger of God's word. empieza con un hambre por la palabra de Dios. But there's a second thing. Pero hay una segunda cosa que You sucede. need to participate in the worship Es of que usted God. debe de participar en la adoración hacia Dios. You need to say, okay, I want to worship the Lord. Usted tiene que querer decir, yo quiero adorar a Dios. If you don't have any joy of the Lord, Si usted no tiene el gozo del Señor, it's because you're disconnected to es porque usted Christ. está desconectado a Cristo. The way you get reconnected to Christ Y is through cuando the usted Word se of God vuelve a and worship. conectar a Cristo, usted vuelve a experimentar eso a través de la adoración. In Glasgow, Scotland in En 1866, Glasgow, en Escocia, en 1866, their city said that we want to come up with a motto. la ciudad tenía un lema, And here was their motto: y este era el lema: let Glasgow flourish que Glasgow florezca by the preaching of his word por la prédica de su palabra and the worshiping of his name. y la adoración de su nombre. That is a great motto. Ese es un lema excelente. That is exactly how you will flourish. Ese es exactamente como usted va a florecer. Through God's word A and través de worship. la palabra de Dios y la adoración. Now, the people have been listening to the word of God Las for 6 personas hours. habían estado escuchando la palabra por 6 horas. Notice how they respond in worship now. Y escuche cómo ellos respondían en adoración. Vamos Look al at verse 6. versículo 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. They had spontaneous worship. Ellos tuvieron adoración espontánea. At certain points, they were going, amen, amen. En ciertos puntos estaban diciendo amén, amén. Meaning, it's true, it's true. Estaban diciendo esto es verdad, esto es verdad. And other times, they were lifting up their hands in worship. Y otros levantaban sus manos en adoración. And other times, they're falling on their face in worship. Y en otros momentos estaban cayendo en su rostro adorando. They were actively participating. Ellos estaban participando de una manera activa. The problem with a lot of us Y el problema de muchos de nosotros is that we grew up in more subdued worship. es que crecimos en ambientes donde la adoración era un poco más calladita. The white churches call us the frozen chosen. Las iglesias americanas muchas veces nos llaman los escogidos congelados.
That's not how God wants us to Y worship. no es así como Dios quiere que nosotros adoremos. He wants us actively Él participating quiere in que worship. activamente estemos participando. He wants you fully Él engaged quiere in que usted worship. esté completamente conectado en la adoración. So whenever you're moved by the Spirit of God, Y cuando usted se ha movido o movida por el Espíritu de Dios, you say amen. usted puede decir amén. Whenever the Word of God touches your heart, Cuando la palabra de Dios toque su corazón, you can lift up your hands in worship. que usted pueda levantar sus manos y adorar. Or maybe you're overwhelmed and you just fall on your O face. quizá usted siente algo y desea nada más inclinar su rostro. When you actively participate in worship Cuando like that, usted participa de una manera activa en la adoración, you can experience the joy of the Lord. usted experimenta el gozo del Señor. In fact, there was a book that just came out. Hubo un libro que acaba de salir hace poco. It's called How Church Could Literally Save Your Se llama Life. Cómo la iglesia puede literalmente salvar tu vida. The author Y la takes research from Harvard and other La universities. autora ha hecho mucho tiempo de investigación e incluso a través de la Universidad de Harvard. And this was their conclusion. Y esta fue la conclusión en el libro. Weekly worship helps guard against El adorar semanalmente ayuda a guardar en contra de depression, depresión, increased happiness, trae más felicidad, improved physical health, cambia ¿cómo se llama? La salud física and extended life y expectancy. extienden su tiempo aquí en la tierra. Now we would think, oh, that can't be true. Muchos de nosotros podemos decir, no, eso no es But verdad. all the research says that it is. Pero las personas que estudiaron esto dicen que eso es así. As a culture, we'll Google for the best diet or the best Y como exercise. cultura siempre estamos googleando cuál es la mejor dieta o cuál es el mejor ejercicio. And yet, what could help you more than anything else is coming to worship every week. Pero ya sí me puso a pensar que quizá lo que mejor le puede servir a usted es venir aquí cada semana. In fact, it was discovered that it has the same benefits of quitting smoking Dice que tiene los mismos beneficios de aquellos que dejan de fumar, or a better diet o una mejor dieta, or o exercising. ejercicio. Now, some people think, well, it's just the social interaction Y with other algunos dicen, people. no, es nada más porque estamos interactuando socialmente. But they discovered that wasn't true. Pero descubren que eso no es verdad. You could have somebody who could join a book club Usted tiene a alguien que puede ser parte de un Or a grupo que lee bowling libros league. o una liga de bolos, or go golfing with their o friends, personas que van a jugar al golf con sus and it amigos. didn't change their life. Y eso no cambia sus vidas. But weekly worship Pero venir semanalmente changed them. a la iglesia cambió su vida. Do you want the joy of the Lord? ¿Quiere el gozo del Señor? Hunger for God's word. Tenga hambre por la palabra de Dios Participate in worship. y participe en la adoración. There's a third thing we Hay una discover. tercera cosa que descubrimos nosotros. Well, before we jump there, Pero antes de entrar a Sorry. eso, how are we going to do this in our church? ¿cómo lo vamos a hacer este año? We know how important worship is. Nosotros sabemos lo importante que es la adoración. That's why we were so thankful that you joined this church and started this service. Por eso estamos tan agradecidos que ustedes se hicieron parte de este servicio. We now have 16 services in 6 venues. Tenemos 16 servicios semanales en 6 localidades diferentes. We run close to 7,000 people each weekend, Casi 7,000 personas que vienen a nuestra iglesia cada semana. and almost every one of our services are full. Y todos nuestros servicios están llenos. And so what we're having to do is add more Y services. lo que hay que hacer es agregar más servicios. This Sunday at our Appleton campus, they started an 8 o'clock Este service. domingo en el campus de Apison empezaron un servicio de las 8 de la mañana. At North Ottawa and here, we're going to be adding parking because on Sundays there's no room. En North Uruguay y aquí vamos a agregar más parqueo porque ya no hay espacio. And so on Sunday, tomorrow, Y aquí, así que el domingo, el día de mañana, I'm going to encourage our people to go to the 8 o'clock services yo voy a animar a nuestra gente que vaya al servicio de las 8 de la mañana or the Saturday night o al services. servicio de sábado de la noche. I'm so glad you're at the Saturday night Yo estoy muy service. contento que usted esté aquí sábado en la noche, ¿sabe? Hopefully there'll be many more that will join you. Yo sé que van a haber muchos más que lo van a venir aquí a ser parte también. Also, this year we're hoping to start a Slavic worship service Y este año vamos a empezar un servicio de habla eslava en uno de nuestros at our campus, St. Elmo en el campus. campus de St. Elmo. We're going to be talking with the leaders of Vamos a that new hablar con unos congregation. líderes en estas próximas semanas. Also, you may not realize, but we have about 800 people that Quizá live in usted no lo North sabe, pero Georgia, tenemos 800 personas que viajan a nuestros servicios de North Georgia and they drive to one of our services every y weekend. viajan una distancia para venir aquí cada semana. So we realize that the next campus that we're going to have is going to be in North Georgia. Que ya sabemos que el próximo campus que vamos a tener va a ser en North Georgia. But planning a new campus is very expensive. Pero planificar, crear un campus o lanzar un campus nuevo es muy caro.
Land costs a lot of money, El terreno cuesta mucho dinero. buildings as well. Los edificios también. Every new campus costs about $7 million. Cada campus nuevo nos cuesta casi $7 millones. We don't have that kind of money. Y no tenemos ese dinero. So we're praying, God, would you provide a building that already Y exists? que estamos orando de que Dios provea un edificio que ya existe. And God has answered that prayer. Y Dios está respondiendo esa oración. And so, Lord willing, Así que si Dios lo permite, we'll be launching that new North Georgia campus in the fall. lanzaremos ese nuevo campus en el otoño. Please be in prayer for Por that favor, new ore por campus. con nosotros en eso, ¿está bien? How do we experience the joy of the Lord? ¿Cómo experimentamos el gozo de Dios? Hunger for God's word, Hambre por su palabra, worship weekly. participando en la adoración cada semana. Number 3 Número is tres this: es repent of sins against God. Es arrepentirnos de pecados contra Dios. Now we go, well, I want the joy of the Lord. Ahora usted dice, yo quiero el gozo del Señor. Sin is fun. Y el pecado es divertido. Sin is fun for a season, but it doesn't last long. El pecado es divertido por una temporada, pero no dura para siempre. It eventually leads to depression and hurt. Eventualmente te lleva a la depresión y al dolor. If God is filled with joy, then Satan is the one who gives us depression. Si Dios nos da el gozo, entonces el enemigo es quien nos da la depresión. Jesus put it like this: Jesús lo puso de esta manera. I have come to give you life and life to the full. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. But the thief has come to steal, kill, and destroy from you. Pero el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Satan does not give you pleasure. Satanás no te va a dar placer a ti. He only takes the good joy of God and Lo distorts it. único que quiere hacer es robarte el gozo de Dios. He takes something good like sexual relationship and a marriage relationship, Quiere tomar algo bueno y saludable como las relaciones sexuales en una pareja and he turns it into pornography or y adultery. lo cambia al adulterio o a la pornografía. Satan doesn't produce joy, he only distorts it and makes Satanás it no sin. produce el gozo, él solamente lo distorsiona. And so these people, they're hearing the word of God and they realize they've been disobeying Y estas God. personas han escuchado la palabra de Dios en nuestra historia y se han dado cuenta que ellos han desobedecido a Dios. And so notice how they respond at the end of verse 9. Y mire cómo responden en el versículo 9. Dice, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Why are they crying and weeping? ¿Por qué están llorando? Because they've been disobeying God. Porque ellos han estado desobedeciendo a Dios. God's word will comfort you, but it'll also convict you. La palabra de Dios te va a traer paz, pero también te va a traer convicción. God's word is a mirror that will reveal who you are. Porque es un espejo que revela quién tú eres. God's word is called a knife that will cut our heart. La palabra de Dios es como un cuchillo que corta nuestro corazón. That is why some people do not want to come to church and hear the word of Y God, es por eso que muchas palabras no quieren venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. because they don't want to change their sinful ways. Porque no quieren cambiar su manera de hacer, su manera pecaminosa de vivir. I saw a lady who was in an LGBTQ church, Yo vi una señora una vez que estaba en una iglesia de personas LGTB. and she read something in the Bible and then read it in that Y church, ella leyó algo de las escrituras en frente de las personas que atendían esta iglesia and LGTB. they escorted her out Y ellos la sacaron de la iglesia. because they didn't want to hear what the word of Porque no God had to querían say. escuchar lo que la palabra de Dios tenía que decirles. But listen, you'll never have the joy of the Lord Usted nunca va a tener el gozo del Señor. if you don't confess and repent of the sins of the Usted no flesh. confiesa y se arrepiente de los pecados de la carne. You'll never have the peace of God Nunca va a tener la paz de Dios. if you keep believing the lies of Si Satan. usted continúa creyendo las mentiras del enemigo. We've got to turn from the false gods of this world Tenemos que darles nuestra espalda a los falsos dioses de este mundo so that we can experience the true joy para of the Lord. experimentar el verdadero gozo que solo Dios nos puede dar. Now, you have been learning not only what is wrong, Usted no solamente ha estado aprendiendo lo que está mal, but your pastor teaches you how to live what's right. pero su pastor también le enseña cómo vivir de una manera correcta. Because Jesus accepts us as we are, Porque Jesús nos acepta tal y como somos, but he doesn't leave us there. pero no nos quiere dejar ahí nada He más. changes Él nos us. cambia. He makes us Él new. nos hace nuevos. God wants to make you new Y this Dios next quiere year. hacerte nuevo este próximo año. That's the joy of the Lord. Ese es el gozo del Señor. The joy of the Lord comes from a hunger from God's El word, gozo del Señor viene por el hambre hacia la palabra de Dios. worshiping God every week, Adorándolo a Él cada semana. repenting of sins. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. But now this fourth thing, jot it down. Pero esta cuarta cosa, escríbala, por favor. Rejoice in our acceptance from God. Regocijándonos por nuestra aceptación
de Dios. Think about what's happening here in our passage. Piense en lo que está pasando aquí en la historia, en nuestro pasaje en el que estamos estudiando. The people have heard the word of God. Estas personas escucharon la palabra de Dios. They responded and worshiped. Responden en adoración. They are then weeping over their sin. Lloran porque se han dado cuenta de su pecado. But now the leaders say it's time to stop crying. Pero ahora los líderes dicen, es tiempo de dejar de llorar. It's time to start celebrating. Es tiempo de celebrar. Notice what it says in verse 10. Miren lo que dice en el versículo 10. Y Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Amen. Amen. Now, you may be confused. Ahora usted puede estar un poco confundido. I thought it's okay to cry. Yo pensé que estaba bien llorar. Why are they telling us to not cry? ¿Por qué nos están diciendo a nosotros que no lloremos? Because sometimes we focus so much on the sin Porque a veces nos enfocamos tanto en el pecado that we forget about the forgiveness of que sin. nos olvidamos del perdón de ese pecado. You can see this on the screen. Y usted lo puede ver ahora en la pantalla, que dice, tu pesar por el pecado nunca debe eclipsar el perdón de Dios por el pecado. It's okay to mourn for your sin. Está bien que tú estés triste por el pecado que has cometido, But once you've acknowledged it and confessed it, pero una vez que ya se lo confesaste al Señor, focus on God's mercy and forgiveness. enfócate en su misericordia y su perdón. I have missed the mark. I'm a sinner. Yo metí la pata, soy un pecador. But Jesus has hit the mark on Calvary, and that's celebration. Pero Jesús hizo todas las cosas correctas en la cruz del Calvario y eso es razón de celebrar. Amen. 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 I know so many Christians that are so absorbed with their sin, they miss out on the Conozco celebration. tantos cristianos que están tan absorbidos por su pecado que ellos se olvidan de celebrar lo que Jesús ha hecho por ellos. Folks, I am a great sinner, Yo soy un pecador, but Christ is a greater Savior. pero Cristo es un gran Salvador. Amen. 3 times in this passage they are told, do not grieve, this is a holy day that belongs to the 3 Lord. veces en este pasaje le dicen, hey, no lloren más, este es un día santo para celebrar. Now, if I announce that next week we're going to have a holy day for the Lord, Ahora, si yo le anuncio que la próxima semana vamos a tener un día santo para el Señor, and you came in here and we're passing out little Debbies, y usted viene aquí y recibe un Little Debbie que le damos a dar and everybody's drinking some Cokes, y todos están tomando una soda, una and we're Coca-Cola, having a party in y here, tenemos una fiesta acá, and you say, wait a minute, I thought this was a holy day. y usted va a decir, bueno, yo pensé que este era un día santo. It is a holy day, Es un día santo. because we have a God who is filled with joy. Porque tenemos un Dios que está lleno de gozo. His holy days are celebration Sus days. días santos son días para celebrar. God wants us to celebrate Him. Dios quiere que lo celebremos a Él. And so, that's what the people do. Look what it Eso es lo says, que verse hacen 12. las personas en el versículo 12. Dice, así que el pueblo se fue a comer y a beber y una gran fiesta y a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Amen. Joy is a byproduct of being surrendered to the Lord. El gozo es un producto de estar rendidos a Dios. But there's one final application I want to make for you Pero hay tonight. una aplicación final que quiero hacer para ustedes hoy. You must choose joy. Debe elegir el gozo. The problem is that we look for joy in all the wrong Y el places. problema es que buscamos el gozo en todos los lugares equivocados. We think joy is going to be in our job or in our spouse or in our home. Pensamos que va a ser en nuestro trabajo, con nuestro esposo, nuestra esposa o en nuestro hogar. Those can give us temporary happiness, Y nos va a dar felicidad temporal. but only God can give us real joy. Pero solo Dios nos puede dar gozo verdadero. Notice what it says in Psalm 118. Mire lo que dice en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amen. It does not say, yesterday was awesome, let's rejoice in it. No dice, ayer fue increíble, vamos a regocijarnos en él. It doesn't say, tomorrow is going to be amazing, let's have joy then. No dice, mañana va a ser increíble, vamos a regocijarnos en eso. No, it says you are to rejoice Que today. hay que regocijarnos hoy. Does that mean today's not going to have any problems? ¿Significa que no van a haber problemas hoy? No, No, but the Lord is with you today. pero el Señor está contigo hoy.
So many people live in the past and regrets of the Tantas past. personas que viven en el pasado y con todo lo que hicieron antes. The past is gone. You can't live there. El pasado ya pasó, usted no puede vivir ahí. So many other people are waiting to live for tomorrow. I call it the someday syndrome. Y tantos están esperando vivir por el mañana. En algún día voy a tener o hacer. When I get that job, then I'll be happy. Cuando tenga ese trabajo voy a ser feliz. When I get married, then I'll be Cuando me happy. case voy a ser feliz. When I have kids, then I'll be happy. Cuando tenga niños seré feliz. When the kids move out, then I'll be happy. Cuando los niños ya no estén en la casa seré feliz. They're waiting for joy someday. Esperan que el gozo llegue algún día. It's all a false illusion. Pero es toda una ilusión. Seek the Lord today and rejoice in Him today. Busca al Señor hoy y regocíjase en Él hoy. And then He will give you the strength to make it through work. Y luego Él le va a dar a usted la fortaleza para que ese The- fruto funcione. The strength for your marriage and your children. Para que su familia, su matrimonio y sus hijos. Because you found joy in Porque Him usted today. encontró gozo en Él hoy. People live in two categories. Amen. Las personas viven en dos categorías. Those that are living and those who are waiting to live. Aquellos que están viviendo y los que están esperando para vivir. I choose to live today. Yo elijo vivir hoy. Why? ¿Por qué? Because Jesus has forgiven all my Porque Jesús yesterdays. ya me perdonó por todos mis ayeres. And He holds all of my tomorrows. Y Él tiene en sus manos todas mis mañanas. So I can rejoice in Him Y today. yo puedo regocijarme y tener gozo hoy. Choose joy. Elija, escoja el gozo. Amen. Amén. You want to close it in prayer? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche elegimos el gozo. Elegimos una vida donde te damos gracias por lo que has hecho en la cruz, Jesús, porque has revelado nuestros pecados y hoy podemos pedirte perdón y tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero no nos quedamos en la tristeza, sino nos regocijamos en el gozo de quien tú eres y lo que haces en nuestras vidas. En esta noche yo te pido, Señor Jesús, de que elijamos el gozo hoy y que veamos lo que este año 2026 traerá cuando nos regocijamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.